Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a continuar hablando acerca de este tema. Bueno, en sí estamos hablando del sacerdocio. Si ustedes se recuerdan, ese es nuestro tema central. Luego, basado a las vestiduras, ¿verdad?, del sacerdote, es que todavía estamos abordando este tema según el libro de Éxodo, capítulo 28 y versículo 4, en donde nos habla acerca de la túnica. Bueno, nos habla de varias piezas, pero en este momento estamos detenidos aún en la túnica bordada. Pero si se recuerdan, pues la túnica nos ayuda a cubrir el corazón, del cual hemos estado hablando y desarrollando nuestros temas, ¿verdad? En base a Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23, y Mateo capítulo 15, versículo 19. Entonces, en base a esos temas, mis amados hermanos, que como repito, el tema central es el sacerdocio. Del sacerdocio, pues nos brincamos sin dejar de hablar del sacerdocio a la vestimenta sacerdotal, y en esta oportunidad continuamos hablando de la túnica bordada. Y como consecuencia de que la túnica es la que cubre el corazón, estamos hablando de 13 o 15 cosas según Marcos y Mateo, ¿verdad?, que están dentro del corazón. Y en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la avaricia. Amén. Repito, vamos a hablar de la avaricia. Amén. Entonces, repito, el tema central pues es el sacerdocio. Estamos hablando por el momento de la túnica. Y una de las cosas, repito, que la túnica cubre es el corazón. Y la Biblia nos muestra que en el corazón se encuentra la avaricia, y es básicamente con el sacerdocio, mis amados hermanos, de que vamos a poder vencer la avaricia. Se van a dar cuenta, al igual que en los demás temas que hemos hablado, ¿verdad? Ya este es el tema número 8 en relación a la túnica bordada, de que nosotros podemos pensar, mis amados hermanos, viéndonos a nosotros mismos, de que no padecemos de avaricia. Mas, sin embargo, la Biblia nos muestra de que hay varias formas de avaricia, y una de esas formas de la avaricia es el afán. Y cuando hablamos del afán, yo creo que en determinado momento todos, por alguna u otra situación, hemos estado afanados o afanosos, como la Biblia lo muestra. Y es sorprendente que ustedes y yo pudiéramos pensar de que el afán y la avaricia son cosas pues diferentes. Mas, sin embargo, la Biblia nos muestra de que el afán es una forma de avaricia. Si no recuerdo mal, por lo menos hay varias, no son solamente las que traigo, pero traigo acá dentro del tema, y ustedes pueden revisarlo porque ya se los envié. Encontré por lo menos 12 formas diferentes de avaricia, más el afán que se los estoy mencionando, más no está dentro de ese cuadro que les envié. Sería una número 13. Más, sin embargo, mis amados hermanos, no son esas 13 las únicas 13 formas de avaricia. Hay muchas más, más sin embargo yo estoy mencionando por el momento un número que es el número 13 nada más. Entonces vamos a continuar y a la vez a empezar, ¿verdad? Porque le digo continuar porque esto pues ya lo hemos hablado en los diferentes discipulados de este tema. Pero quiero sentar las bases una vez más, como lo que es Éxodo capítulo 28 y versículo 4. Nos habla de las vestiduras que harán, dice, son estas: el pectoral, del cual ya hablamos, el efod, también ya hablamos de él, el manto, también ya hablamos del manto, y en esta oportunidad continuamos hablando de la túnica bordada. Amén. Entonces nada más pongo la base bíblica para que ustedes pues vean de que ahí está, y es lo mismo que ya les envié en la presentación. La palabra túnica significa cubrir. Es lo único que vamos a ver, porque recuérdense que todo esto ya lo vimos, mis amados hermanos, y si me detengo acá, entonces no voy a abordar el punto para el día de hoy, que repito, el punto para el día de hoy es la avaricia. Amén. La palabra túnica, si alguno de ustedes lo está corroborando, ¿verdad?, con
la presentación que les envié, se los explicaba, ¿verdad? Que el valor numérico en gematría es 870. Amén. Y el mismo valor numérico, 870, es para la frase con corazón pacífico en la tierra. Y un corazón pacífico, mis amados hermanos, pues entendemos, ¿verdad?, de que no va a tener ninguna de las 13 o 15 cosas que nos muestra Marcos y Mateo. Amén. Pero vamos a ir avanzando para colocar las bases bíblicas. Es esta, Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20. Solamente voy a dar las citas. Voy a leer cada una de las cosas en el cuadro siguiente que ya se los envié. Y Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23 nos hablan, mis amados hermanos, de 15 cosas. Marcos nos habla de 13, perdón, más sin embargo Mateo nos habla, vamos a ver, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 cosas, pero dentro de esas 8 o 7 cosas que habla Mateo, hay 2 que no menciona Marcos. Entonces por eso se los he venido repitiendo. Por eso es que al final nos dan 15. ¿Cuáles son las 15 cosas de las que pues el Señor nos lo permite y nos da vida, verdad? Continuaremos hablando, más las que ya hemos hablado. Número 1, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las lascivias, las maldades, el engaño. Bueno, aunque aquí veo que hay uno que se me está mezclando, pero no revisé bien. Está la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, las calumnias y los falsos testimonios. Pero en esta oportunidad, como repito, con ayuda del Señor, vamos a hablar de la avaricia. Entonces empezamos ya de lleno a hablar hablar de la avaricia, entendiendo, repito esto, de que nuestro tema central es el sacerdocio. El sacerdocio nos llevó a hablar acerca de la vestidura sacerdotal, y la vestidura sacerdotal nos llevó a hablar de lo que estamos hablando, mis amados hermanos, que es cubrir nuestro corazón de estas 13 o 15 cosas que la Biblia muestra que están en el corazón. Por eso dice, Marcos dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen. Y menciona este listado, vamos a revisarlo bien porque aquí la lascivia pues aparece 2 veces, pero hay, como ya se los he mencionado, 2 que uno no menciona. Amén. Bueno, empecemos entonces con el tema ya de lo del día de hoy, que es la avaricia. Quizá alguno no escuchó esto que le dije porque lo mencioné desde el principio. Y la avaricia, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos pensar, repito, de que no nos estorba. Mas sin embargo, la Biblia nos muestra, y vamos a ver ahorita de lleno el significado de la palabra avaricia. Pero la Biblia también nos muestra, porque este significado que les voy a leer, y me imagino que lo tienen ahí en sus teléfonos, lo pueden revisar después, no es un diccionario bíblico, más sin embargo nos da un significado muy bueno para poder entenderlo, y a la vez pues también la base pues es la Biblia, ¿verdad? Corroborar de que tanto la Biblia como la ciencia, vamos a decirlo así, no pelean. Aunque los científicos, su fin lógicamente es demostrar que el Evangelio, la Biblia, Cristo, aún los cristianos no predican una verdad. Sin embargo, la misma ciencia siempre se ha encargado de corroborar aún la existencia de Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, simple y sencillamente, aunque el ser humano intente negar la existencia de Dios y lo que ya mencioné, a la única conclusión que va a llegar es de que el Evangelio, mis amados hermanos, es veraz, es eficiente, y simple y sencillamente por cuanto es algo que no es de este mundo, nada ni nadie va a poder hacer que desaparezca.
Entonces la palabra avaricia significa afán. Escuchen esto. La avaricia es un afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Algo tan simple y tan sencillo, mis amados hermanos. Hoy mientras yo estaba estudiando el tema, se me acerca Mercy y me pregunta: papi, ¿qué estás estudiando? Perdón. Y le dije: mira, mi amor, estoy estudiando acerca de la avaricia. ¿Y qué es la avaricia?, me dice ella. Se lo voy a mencionar tal y como se lo dije. Mira, por este significado que estamos viendo. La avaricia, le digo yo, es por ejemplo que tú tengas muchos juguetes, le digo, y que a la hora que tu hermano o alguien quiera que le prestes uno, tú no se lo prestes aún sabiendo que ni siquiera lo estás usando. Eso es exactamente la avaricia, de una forma, mis amados hermanos, tan sencilla que me lo logró entender Mercy. Amén. Entonces, ¿qué es la avaricia, mis amados hermanos? Como lo dice acá, es un afán. Aquí dice de poseer muchas riquezas, pero en sí no habla solamente de la riqueza, sino la avaricia es un afán por poseer, por tener. Dice acá algo solamente por placer de atesorar sin compartir con nadie. La Biblia dice que el pecado, mis amados hermanos, de Sodoma, escuchen esto, qué tremendo. El pecado de Sodoma y Gomorra dice que fue la abundancia. O sea, detengámonos ahí un momento. ¿Cómo es posible que podamos llamar, y aún la Biblia pueda llamar que es pecado tener en abundancia? O sea, uno se puede pensar, pero entonces el evangelio que se predica o el Dios que tenemos, entonces es un Dios que quiere que seamos pobres. El evangelio es un evangelio de pobreza, y no es así, porque esa solamente es la primer parte, ¿verdad?, del pecado de Sodoma y Gomorra, que fue la abundancia. Pero dice que fue, se concluye esto como un pecado cuando se entiende que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la abundancia, escuchen, de pan y no compartirlo. Entonces aquí se viene a entender, mis amados hermanos, mejor qué es la avaricia. La avaricia es tener algo, probablemente en abundancia, o como la viuda, ¿verdad?, que alimentó tanto al profeta Elías como también al profeta Eliseo, diferente viuda, lógicamente, ¿verdad?, que tenía poco y de lo poco que tuvo compartió. Amén. Entonces podemos mencionar que la avaricia es tener, mis amados hermanos, para compartir y no hacerlo. Muchas veces nos gana mucha ventaja la avaricia. ¿Por qué? Porque tal vez alguien, no vamos a mencionar un enemigo, no, simple y sencillamente alguien que me hizo un daño o me tiene enojado o me tiene enojada. No estamos hablando de un enemigo, porque acuérdense que a veces nos enojamos con el cónyuge, nos enojamos con nuestros hijos, pero como me tiene enojado o enojada, yo tengo pero no le doy. Es avaricia. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez dentro del hogar hay necesidad de algo, de comprar algo, qué sé yo, un cartón de huevos, por ejemplo. Y el que tiene que proveer para la casa, resulta que no tiene. Y como yo estoy molesta con él, yo sé que yo tengo el dinero para comprar ese cartón de huevos, pero como estoy molesto, no lo ayudo, no la ayudo, no lo doy. Esa es una forma de avaricia. ¿Por qué? Porque yo tengo para saciar, suplir aquella necesidad, pero no comparto. Espero yo estarme dando a entender. Y yo creo que con esto poquito que voy explicando, creo que ya probablemente, ¿verdad? No se trata de acusarnos, repito, esto lo he dicho en más de alguna oportunidad, sino se trata, mis amados hermanos, de escudriñarnos para ver qué es lo que tenemos que vencer. Pero creo que con lo que les voy mencionando, ustedes y yo podemos identificar ya con un sí o con un no, si la avaricia nos ha estorbado en algún momento. Y yo les respondo por mí, viéndolo desde este punto de vista. Yo pudiera decir sí, la avaricia me ha estorbado. ¿Por qué? Porque estoy consciente que en determinado momento alguien tiene una necesidad, pero por cuanto me hizo algún daño o estoy molesto, simple y sencillamente no tengo, simple y sencillamente no puedo, sabiendo que probablemente
tengo todo el tiempo libre, ¿verdad? Amén. Entonces yo espero que ustedes me estén entendiendo, que yo me esté dando a entender y que a la luz de la palabra, mis amados hermanos, ustedes y yo nos escudriñemos de si la avaricia nos ha estorbado. Pues que no podemos decir qué bueno, ¿verdad? Pero lo menciono, qué bueno en determinado momento en me ha estorbado, no me está estorbando, que es muy diferente, ¿verdad? A reconocer, bueno, yo reconozco delante del Señor, porque esto no es delante de mí, ni delante de ninguno de los que estamos conectados. Reconozco que sí, la avaricia me ha estorbado, pero también reconozco que ya la vencí. Pero una cosa es que ahora ustedes reconozcamos, porque al final de esto se trata el evangelio y cada tema, mis amados hermanos, sí nos puede estar estorbando la avaricia, porque al final, miren, ustedes y yo sabemos que nada, mis amados hermanos, de lo que podamos poseer acá en esta tierra nos va a ayudar. Estoy hablando de cosas materiales para poder heredar el reino de Dios. Nada, el reino de los cielos no se compra, mis amados hermanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es disfrutar lo que tenemos. Amén. Lógicamente, hay sueños, metas, planes, ser buenos administradores, pero sabiendo, mis amados hermanos, que, y ahí lo vamos a ver más adelante, de que una de las formas y quizá la mejor forma de vencer la avaricia es dando. No solamente dando, sino entregándose. Amén. Bueno, vamos a avanzar porque tengo muchas ideas en la cabeza y después se me va el tiempo mencionando ideas y todo es importante, pero más la palabra del Señor. Escuchen qué dice, o lean ahí si lo tienen en la presentación que les mandé, qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Aquí nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, en lo que ya mencioné, pero seguir profundizando un poquito más, ¿verdad? ¿Qué tanto la avaricia puede estarme estorbando? ¿Qué tanto pudo estarme estorbando? O en determinado momento, ¿qué tanto me va a llegar a estorbar? Es que vean, yo me puse a escudriñar, mis amados hermanos, pues el tema, lógicamente, ¿verdad? Pero también en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, ¿verdad? Adelante, en donde habla acerca de las obras de la carne, para ver si la Biblia pues dice ahí que la avaricia es una obra de la carne, y pues no lo dice. Menciona ahí 18, si no recuerdo mal, pero no dice que la avaricia, al menos la versión que leí, que la avaricia sea una obra de la carne. Pero sí hay un punto que dice, da el listado, ¿verdad?, de las obras de la carne y luego dice, y cosas semejantes. Entonces, cuando vemos la avaricia comparado con la codicia, es algo, mis amados hermanos, pues semejante, ¿verdad? Más sin embargo, seguí escudriñando, no muy convencido, porque pues no encontré que la Biblia dijera claramente que la palabra avaricia como obra de la carne, pero me llegué a topar con algo mucho más delicado, mis amados hermanos, que la avaricia como obra de la carne. Me topé con la avaricia, escuchen bien esto que les voy a decir, no es el nombre, pero sí la naturaleza de un demonio. Entonces es más delicado, pienso yo, el hablar de la avaricia como una obra de la carne a hablar de la avaricia como un demonio. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, las obras de la carne, para eso tenemos los 18 dones, ¿verdad? Las podemos vencer la obra de la carne. Pero los demonios también los podemos vencer, pero hay una diferencia. De que los demonios, mis amados hermanos, nos van a estar estorbando constantemente. Y cuando ustedes y yo podamos creer, bueno, este demonio, hablando de la avaricia, ya lo vencí. La Biblia dice que el mismo Satanás, y Satanás así trabaja y así va a trabajar también su reino. Tentó al Señor, estoy pensando cuando él, en Mateo capítulo 4, mejor dicho, ¿verdad? Cuando él salió de ser bautizado, llegó al desierto y fue probado y tentado. La Biblia dice ahí en ese capítulo de que Satanás se fue buscando otra oportunidad para tentarlo.
Y como ya se los he mencionado yo a ustedes, no solamente buscó las oportunidades, sino que las encontró. Porque lo tentó ahí en el desierto, lo tentó en la cruz y lo tentó en el monte. O sea, sí se cumplió. Y por el hecho de que Él es el príncipe o el rey de las tinieblas, aunque no es la máxima autoridad, porque Satanás cayó por la maldad, por la iniquidad, por sus contrataciones, por sus negocios o sus comercios, pero sí, pues tiene una alta jerarquía, ¿verdad? Y lógicamente todos los que están debajo de él así van a trabajar. Por eso es que ustedes y yo tenemos que discernirnos bien, mis amados hermanos. Sí, cuando hay una oportunidad de dar, de sembrar, de ofrendar, de darle al Señor lo que le pertenece, qué tan fácil nos es dar, qué tan fácil nos es despojarnos o qué tan difícil nos es despojarnos, porque recordemos esto. Cuando ustedes y yo leemos en la Biblia, la primera ofrenda que la Biblia muestra que fue promovida, digámoslo así, en el corazón del ser humano, fue la ofrenda de Caín, no fue la ofrenda de Abel. Mas sin embargo, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? La ofrenda de Caín no fue aceptada y la ofrenda de Abel sí fue aceptada. Tan aceptada, mis amados hermanos, fue la ofrenda de Abel, que la Biblia dice que hasta el día de hoy la sangre de Abel clama, la sangre de Abel intercede. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos, el poder, valga la redundancia, de poder ofrendar y poder vencer la avaricia. Ahí se van a dar cuenta, mis amados hermanos, conforme vayamos desarrollando el tema. Y pues ustedes vayan ahí, si tienen, insisto mucho en esto, de que ustedes puedan tener ahí la presentación que les envié, ¿verdad? Para ir corroborando lo que yo les estoy diciendo, mis amados hermanos. Por eso fue que se las envié, para que vayamos en una misma línea, ¿verdad? Y que ustedes puedan ir viendo por dónde es que voy desarrollando el tema. Entonces la Biblia dice, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada, dice, estéis afanosos. Antes bien, dice acá, en todo, escuchen bien, antes bien en todo, mediante oración. Amén. Y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, dice el versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces vean qué tremendo, mis amados hermanos, estamos hablando de que el afán es una forma de avaricia. Y la Biblia nos muestra acá en Filipenses que ustedes y yo no tenemos que estar afanados por nada. Yo les pregunto, pero respóndanse ustedes mismos, ¿verdad? Y si cuando yo termine de grabar, más que terminar de predicar, porque no creo terminar el tema hoy, pero ustedes ya tienen ahí la presentación, pueden revisar todo de lo que vamos a hablar. Pues tienen algún comentario, alguna duda, pueden hacer la pregunta, mis amados hermanos, o algún comentario de esto que les voy a mencionar. Si en más de alguna oportunidad no nos hemos sentido afanados por algo, yo les digo por las experiencias que yo he tenido en relación al afán, aunque la Biblia dice que no tenemos por qué estar afanados, pero a veces uno siente literalmente que hasta el aire le falta, mis amados hermanos. Y ya van a resultar ustedes cantando aquel corito de vida, devuélveme mis fantasías, y mis ganas de vivir la vida. Y la noche les saben a puro dolor, no, a puro afán es que saben la noche, no a puro dolor. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque parte del afán, ¿sí?, es avaricia. Entonces mucho cuidado con esto, porque ¿por qué? Por ejemplo, una de las cosas por las que el ser humano más se afana es cuando no tiene dinero o cuando no tiene que comer. Y cuando lo analizamos, ¿por qué me estoy afanando? Porque no tengo esto. Entonces ahí lo que se está manifestando es la avaricia. Porque si tuviéramos lo que necesitamos, estuviéramos tranquilos. Pero como no lo tenemos, una de las formas de manifestar la necesidad, valga la redundancia, de lo que necesitamos, es el afán. Y ahí ya cuando entra el afán, mis amados hermanos, eso ya no es ministrado de parte de Dios. Si se los voy a mencionar de una vez,
sino esto es ministrado por un demonio llamado Mamón. Y ahí lo vamos a ver en la Biblia. Entonces, el afán no es una administración de parte del Espíritu Santo. El afán es una administración de parte de un demonio que se llama Mamón. Y recuerden, si esto no lo digo en forma de broma, a veces sí me echo unos mis coritos para bromear, ¿va? Pero que les voy a decir, no. Hay una canción en el mundo que dice, oye Mamón, dice, devuélveme a mi chica o te convertiré en polvo y pica pica, algo así dice. Como se los he dicho, no sé por qué me lo sé, pero me lo sé. Entonces, así dice esa canción, mis amados hermanos. Oye, dice Mamón. ¿Y a quién le están cantando esa canción entonces? A este demonio. Pero esa palabra, digo esto con todo respeto, mis amados hermanos, pero esa palabra mamón se hizo como muy popular años atrás dentro de la juventud, y cuando había algún hombre, sobre todo, ¿verdad?, que se portaba mal o que no se portaba buena onda, vamos a decirlo así, entonces le decían, va, no seas mamón, pues le decían. Entonces, perdónenme por la expresión, mis amados hermanos, porque fue una expresión vulgar, si lo queremos mencionar, que pues solamente se hablaba dentro de gente pues callejera, no vamos a decir pandilleros, pero sí dentro de gente callejera. Entonces esa canción se tomó como que se le estuviera hablando a un hombre que pues mala onda, digámoslo así, mala gente, ¿verdad? Pero no, en realidad esa canción fue escrita para ese demonio que lo que quita, como claramente lo dice la letra, pues son a las novias o a las esposas o a las mujeres, porque van detrás de lo que decía Bronco, ¿va? Oro decía, tú me has cambiado por oro, amén. Bueno, no sé por qué dije amén, pero eso lo dijo Bronco, ¿va? Pero entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque es que yo espero estarme dando a entender más que con las canciones, con esto que les estoy diciendo. Es que, miren, lamentablemente el ser humano se afana demasiado. Y volvemos a lo que la Biblia dice, si me buscaran como buscan el oro y la plata, entonces entenderían lo que es el temor a Jehová. Sin embargo, digo esto con temor y temblor. Yo sé que ustedes y yo amamos al Señor. Claro que lo amamos. ¿Por qué? Porque si no, no estuviéramos acá, mis amados hermanos. Más sin embargo, estamos acá porque lo amamos su palabra. Pero el problema, mis amados hermanos, es de que la mayoría de seres humanos, por el dinero, no estoy mencionando el amor al dinero, por ir a buscar el dinero, se abandona muchas veces lo más importante, que es lo espiritual. Y en esto, sin el afán de señalar a nadie, que Dios me libre, sino yo creo que todos en determinado momento hemos cometido ese error de que por ir, mis amados hermanos, en pos del dinero, hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y es ahí en donde, pues en la Biblia está escrito, ¿verdad? Pero es ahí donde ustedes y yo, sí, ustedes y yo, porque si alguien viene y nos lo hace ver, normalmente nos enojamos. No, por eso les digo, ustedes y yo tenemos que escudriñar, mis amados hermanos, si en realidad el estilo de vida que yo llevo es un estilo de vida que está centrado o ministrado por el afán. O es un estilo de vida que está centrado o ministrado por el Espíritu Santo. Y recuérdense que la Biblia nos muestra que parte de la ministración del Espíritu Santo es la consolación. Y la consolación trae reposo y se va el afán. Entonces miren, lo que la Biblia nos muestra acá de la importancia de no estar afanados es la oración, es la súplica. Es la acción de gracias. Dice, recuerdan, esto nos lo enseñó la pastora, ¿verdad? De que no basta con dar gracias, sino hay que demostrar, hay que tener una acción, ¿sí? Algo que se vea, mis amados hermanos, de que en realidad la persona está agradecida. Como yo se los comenté, ¿verdad? Y perdónenme que se los vuelva a repetir, pero es importante ponérselos como ejemplo. En alguna oportunidad yo le instalé un programa bíblico a un hermano y el hermano me dijo, ¿cuánto es? Y yo le dije, no es nada. Y él me dijo, te voy a demostrar que sé ser agradecido. Bueno, dije, yo me quedé esperando a ver qué tal, ¿verdad? ¿Y cuál fue su forma de agradecerme? Que me llevó a Decameron. Y ir ahí, mis amados hermanos, eso está en El Salvador. Solo para ir ahí de viaje
O sea, sin hablar del hotel y todo a lo que yo fui a disfrutar, Dios no fue muy agradecido definitivamente y no me llevó una, sino me llevó 2 veces. Entonces sí, me demostró que podía ser agradecido. Pero muchas veces el afán, mis amados hermanos, hace que no seamos agradecidos. Y acá no estamos hablando de darle algo a alguien, sino de darle algo a Dios, porque claramente dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, dice, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ahí no dice que tenemos que orarle al hermano y suplicarle al hermano. No, ahí dice a Dios. ¿Y cuál es la ventaja de esto, mis amados hermanos? Dice acá que nuestros corazones y nuestras mentes, vean qué importante, serán guardadas. Entonces, ¿en dónde estorba la administración de la avaricia? Estorba el corazón, estorba la mente. El corazón, la Biblia dice claramente, dame, hijo mío, tu corazón. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que nuestro cuerpo tiene muchos órganos. Podrán fallarnos cualquier cantidad de órganos, pero ¿qué pasa si nos falla el corazón? Literalmente nos morimos. El cerebro puede fallar y muchas veces con nuestras actitudes demostramos que nos está fallando, pero es otra cosa. Entonces, pero si nos falla el corazón, hasta ahí llegó, mis amados hermanos. Entonces, por eso la Biblia dice claramente, dame, hijo mío, tu corazón. Y ahora si hablamos de lo que dice acá, que Él guardará nuestros corazones y nuestras mentes, básicamente le está pidiendo, mis amados hermanos, que le entreguemos lo más importante de nuestro ser. Ahora vean y lean esta otra versión. Esta otra versión dice básicamente lo mismo, pero dice algunas cosas diferentes y muy interesantes. Por eso las resalté. Dice acá Filipenses 4, 6, pues capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, no te preocupes, dice. Y escuchen cómo lo dice después. Ni te preocupes por nada. Como dando a entender de que a veces nos preocupamos y otras veces nos preocupamos por nada. Yo les decía a los hermanos uno de estos días acá de que el miedo es la fe de Satanás. El miedo, miren qué sorprendente, hermanos. El miedo es tener fe de que algo malo va a pasar. Escuchen qué tremendo. El miedo es tener fe de que algo malo va a pasar. Y recuérdense lo que decía Job, ¿verdad? Lo que yo me temía, eso me sucedió. Entonces, definitivamente somos personas de fe. Pero ¿cuál es el gran problema con el ser humano? De que le tiene más fe o le es más obediente al miedo que al mismo Dios. Bueno, pero leamos qué es lo que dice acá. Entonces dice, no te preocupes ni te preocupes por nada. Pero en todo, dice acá, y entre paréntesis, así está escrita esta Biblia, dice, en todo, cada circunstancia y cada situación. Entonces, en todo, en cada circunstancia y en cada oración, algo que dice que tenemos que hacer acá es por oración y petición con acción de gracias, continúa dando a conocer tus peticiones y entre paréntesis en esta versión aparece específicas a Dios. Entonces, ya sea la circunstancia o la situación que estemos pasando, ustedes y yo tenemos que ir a orar. Tenemos que ir a presentarle al Señor nuestras peticiones con acción de gracia, con súplicas, pero peticiones específicas. Porque muchos de nosotros, mis amados hermanos, cometemos el error de orar. Si tú quieres, si Dios quiere, Él me va a bendecir. ¿Y será que Dios no quiere bendecirnos, mis amados hermanos? Claro que sí, si para eso Él envió a su Hijo para bendecirnos, para salvarnos. Es más, el mismo libro de Efesios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición allá en el reino de los cielos. Por eso es que muchas personas dicen que decir Dios lee o Dios te bendiga no es correcto, porque Dios ya nos bendijo. Pero yo no voy a entrar si es correcto o no. Lo que a mí me interesa es saber que Dios ya me bendijo, mis amados hermanos, pero también me quiere y me puede bendecir más. Porque aunque ya me bendijo,
aún no estoy con Él en el reino de los cielos. Me falta disfrutar una mayor bendición. Ya me la dio, sí, pero aún no la he alcanzado. Tengo que llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, uno de los graves errores con esto de las peticiones específicas es, si Dios quiere, Él lo hará. A ver qué dice Dios. No, si qué es lo que va a decir Dios. Dios va a decir sí o no. Pero nosotros somos los que queremos como que hacer la llave del diácono a Dios, ¿verdad? Para que todo lo que le pidamos diga sí. Y no, mis amados hermanos. Sigue diciendo acá, y la paz de Dios, entre paréntesis, dice, esa paz que tranquiliza el corazón, esa paz que trasciende todo entendimiento, esa paz que guarda sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, dice, es tuya. ¿Se dan cuenta que lo dice diferente, mis amados hermanos? Esa paz, dice aquí, la paz de Dios, esa paz que tranquiliza el corazón, esa paz que trasciende todo entendimiento, esa paz que guarda sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, esa paz es tuya, dice. Te vean qué tremendo, por eso me gustó mucho esta versión y no quería no quedarme sin leerla. Bueno, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Entonces yo espero que por donde voy me esté dando a entender de que estamos hablando de la avaricia como consecuencia del tema de la túnica bordada que cubre el corazón. Y Mateo y Marcos nos muestran que en el corazón hay avaricia. Amén. Y lo que yo estoy tratando de explicarles en este momento, ya casi 40 minutos, es, mis amados hermanos, que podamos entender de que el afán, y así lo dice la Biblia, ahí se van a dar cuenta, es una forma de avaricia. O sea, lo que la Biblia dice es, mejor vamos a leerlo porque quiero dárselos tal y como lo dice, y les dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia. Eso es lo que quiero dejarle, que la Biblia nos muestra que la avaricia tiene forma, y una de las formas de la avaricia es el afán. ¿Y quién de nosotros pudiera imaginarse, mis amados hermanos, que por estar afanado por querer llevar un plato de comida a mi mesa, eso es avaricia? Ninguno, pero la Biblia muestra que sí. Entonces, a la luz de la palabra, si algo ustedes y yo tenemos que hacer es no vivir afanados. Y aquí vamos a empezar a hablar ya de Mamón. ¿Por qué? Porque el afán es una administración de este demonio llamado Mamón. Y la paz es la administración que Dios nos da al corazón. Dios como Padre nos da paz, Dios como Hijo nos da paz y Dios como Espíritu Santo nos da paz. Mas sin embargo, ¿cuál es la antítesis de la paz? Mamón. Y esto, pues lo que les voy a decir, pues son parte de investigaciones, ¿verdad? Que gente que se dedica a esto, ¿verdad? Pues ha hecho. Y dicen que pues quien rige este mundo, dice, pues la Biblia dice que es Satanás, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Pero también dicen que este mundo se rige por Mamón. Ahí viene lo que es el amor al dinero. Entonces vean, pues, esto es bien delicado, mis amados hermanos, porque definitivamente ustedes y yo, se los acabo de decir hace un momento, amamos al Señor, pero muchas veces con nuestras actitudes pues demostramos que hay cosas, no es que no amemos al Señor, no me atrevo a decir eso, pero demostramos que hay cosas que amamos más. Por ejemplo, si estamos casados, amamos a nuestro cónyuge, lógicamente, ¿verdad? Si este es el ejemplo que se me ha ocurrido, mis amados hermanos. Si tenemos un perrito o una mascota, hay gente, yo conozco gente que dice que ama a sus animalitos. Y pues qué bueno que los ame, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes? ¿Será correcto amar más un animalito que al cónyuge? Pues ahí la cosa sí me la pone difícil, pastor. Pero bueno, ahí a cada quien, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra, mis amigos? Miren, es que somos tremendos, hermano. Yo no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes de que tal vez ustedes están padeciendo alguna necesidad económica, pero tienen un animalito y el animalito se enfermó. Y aunque esté la necesidad económica, ¿qué se hace? Se le lleva al veterinario. Y el veterinario le manda al animalito una dieta. Y la dieta es, qué sé yo, pollo cocido,
atún, 0 grasas, concentrado X, y a la hora del almuerzo, el animalito, pollo cocido. Y como ya el animalito se comió el pollo cocido, nosotros, aunque sea frijoles, nosotros. Entonces, miren qué sorprendente. Al que, vamos a ponerlo así, al esposo que provee, se le dan los frijoles. Y al animalito que se ensucia, le dan el pollo cocido. Entonces, ¿qué demuestra eso, mis amados hermanos? Pues yo se los dejo ahí en el corazón, ¿verdad? De que probablemente amemos más otras cosas. Pues es el ejemplo que les estoy poniendo, ¿verdad? De que yo no digo que no amemos a Dios, pero probablemente amamos más otras cosas, que no es correcto. Entonces vean, pues aquí yo coloqué, si tienen ahí su teléfono ustedes, estoy en una imagen de Mamón. Adoradores de Mamón. Los adoradores de Mamón, el demonio de la avaricia y la codicia, ante el que se arrodillan los esclavos del dinero. Mamón, Dios de las riquezas, Dios del beneficio, Dios de la utilidad. En el panteón de los fenicios, según los eruditos, es quien reina verdaderamente en este mundo. Y recordemos qué es lo que la Biblia dice, que la Biblia no dice, mis amados hermanos, que el dinero sea la raíz de todos los males. La Biblia claramente dice que el amor al dinero. Eso es muy diferente, ¿verdad? A que el dinero sea la raíz de todos los males, a que el amor al dinero sea la raíz de todos los males. Es totalmente diferente. Entonces, por eso en este comentario dicen acá, los eruditos dicen que quien reina verdaderamente en este mundo es Mamón. Pero ¿por qué reina? Aquí viene una famosa frase del apóstol Otoniel Ríos Paredes. Él decía, no hubieran ídolos si no hubiera quien los chineara. Porque literalmente, mis amados hermanos, para la Semana Zángana, como dicen, ¿verdad? La Semana Santa, ahí anda la gente cargando a sus ídolos. Pero si la gente no los cargara, ¿será que salieran las procesiones a andar? No se mueven, si la misma Biblia dice que no tienen ojos, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Así son los que los cargan, igual a ellos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que dice, mis amados hermanos, acá este comentario es de que quien reina verdaderamente este mundo es Mamón. ¿Pero por qué? Por los que lo aman, por los que se rinden, o entendiendo, ¿verdad? Lo que el apóstol Otoniel decía, no hubieran ídolos si no hubiera quien los chineara. O sea, hay ídolos, en este caso Mamón reina, porque hay muchos que lo chinean. ¿Y cómo lo chinean? Con el amor al dinero. Entonces, pues que el Señor nos dé a nosotros el entendimiento, la gracia, el discernimiento, mis amados hermanos, para poder ver, saber, entender si en realidad, pues amamos, si en realidad tenemos la capacidad de despojarnos por el Señor. Miren, ay Dios mío, no sé si comentarles esto o no, pero no, bueno, miro que no tienen ganas que se los comente. El asunto es, no, mejor dejémoslo ahí. El asunto es, mis amados hermanos, de que miren, es que no quiero que después me anulen mi video por estar platicando con ustedes. De que miren, muchas veces, mis amados hermanos, le tenemos más amor a las demás cosas que a la obra del Señor. Miren, pues la Biblia muestra pues que definitivamente no todos son ministros, y eso está claro. Porque imagínense ustedes que en las bodas del Cordero todos fueran novia, los invitados, ¿qué? Imagínense que en una boda el único invitado sea el novio. Entonces, ¿quién va a llegar? Solo pues el abogado o el pastor, la novia y el novio. Y los demás, entonces como que no muy like, va. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros en realidad tenemos que escudriñarnos a la luz de la palabra y ser sinceros delante del Señor y ver en qué lugar lo tenemos a Él. Porque si no, corremos el riesgo, mis amados hermanos, de que tomándolo desde un punto de vista de la iglesia, ¿verdad? De que Mamón se convierta en el Dios de la iglesia. Amén.
y que Dios nos libre. ¿Por qué? Porque nosotros un solo Dios tenemos, mis amados hermanos, pues que dio su vida por amor a nosotros sin pedirnos nada a cambio. Mas sin embargo, este demonio que estamos hablando da, pero también pide a cambio. ¿Y qué es lo que pide? Pues lo mismo que pide el Señor. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y Mamón pide el alma, lo mismo. Lastimosamente, muchos a Mamón sí se la dan porque obtienen beneficios que se ven. Pero los beneficios espirituales muchas veces se menosprecian, mis amados hermanos. Bueno, y que el Señor nos libre, ¿verdad? Vamos a continuar. Mamón, dice acá. Es una palabra, aquí estamos hablando de la palabra aramea, que significa Dios de la avaricia. Es ahí lo que les decía, ¿verdad? De que me di a la tarea de buscar si la avaricia era una obra de la carne, o mejor dicho, aparece escrito en el libro de Gálatas como obra de la carne, y no aparece. Pero sí cabe, porque ahí claramente dice, y cosa semejante. Y la avaricia es una cosa semejante. Mas sin embargo, aquí ya lo dice claramente que la avaricia tiene un Dios, o sea, no es una obra de la carne, sino ya está a un nivel, mis amados hermanos, de Dios. Y sabemos que Dios, pues solamente hay uno. Todos los demás que se hacen llamar Dios o dioses son demonios, ni más ni menos. No querramos adornar lo que San Patricio, que San José, que San acá, no, puros demonios. Si no, después van a pagar mí. Dice pastor que yo le estaba orando a San Simón y porque dice que es San, no, que Dios nos libre y que reprenda al diablo. Amén. Mira, ahí traigo algunos comentarios de que no importa la forma, mis amados hermanos, que sea, ahí lo vamos a ver más adelante porque no creo verlo hoy. No importa la forma que sea, por eso que les mencioné de que la avaricia tiene formas. Si no honra a Dios, nuestra familia, nuestra vida y al prójimo, es pecado. No hay aquí términos medios. Es que medio honro a mi familia. No, si lo que tú y yo hacemos no honra a Dios, no honra a mi familia, no honra al prójimo y no me honra a mí, es pecado. No importa la forma, no importa la apariencia, es pecado. ¿Por qué? Porque la avaricia, mis amados hermanos, tiene un Dios, y el Dios, lo estamos viendo claramente, es Mamón, y Mamón es un demonio que, como también lo estamos viendo, pues rige, gobierna a todos aquellos que lo aman. ¿Y cómo se le demuestra el amor a Mamón? Por el dinero. Pero vamos a avanzar. Su etimología es un demonio al cual denominan como Mamón, representando uno, bueno, esto lo dicen los católicos, mis amados hermanos, no van a decir que el pastor está predicando los 7 pecados capitales. Así lo nombraron los católicos y así está escrito, entonces yo se los voy a leer tal y como está, mas sin embargo, se los aclaro, ¿verdad? Que la avaricia está representado también como uno de los pecados capitales. Miren, les voy a hacer este comentario. Pues lo que ellos dicen, ¿verdad? Ya les dije quiénes mencionan 7 famosos pecados capitales. ¿Por qué se les llama, o les llaman, mejor dicho, pecados capitales? Porque son pecados que se practican no solamente en la capital, ¿va? Porque solo en la capital se practican, no, sino porque son pecados, mis amados hermanos, que están en común dentro del ser humano. Así como lo puede practicar un cristiano, un mormón, un musulmán, un católico, un ateo, un hombre, una mujer. Por eso le llaman pecados capitales. Y pues ellos mencionan que la avaricia es uno de ellos, en el cual en determinado momento toda persona, y como claramente lo estamos viendo, es un demonio, puede ser estorbada por esto. Así que el Señor nos libre, y mucho cuidado, mis amados hermanos, con estarle dedicando más tiempo a cualquier otra cosa, amén, que a nuestra vida espiritual. Bueno, es la avaricia. La palabra griega original, y ahí lo vamos a ver más adelante, pero ahorita solo la voy a mencionar, es pleonexia, y su significado son avaricia, avidez, ventaja o codicia. Miren este otro, solo voy a mencionar esto. El sacarle ventaja a alguien. ¿Qué se me puede ocurrir? Bueno, no sé, en algún negocio tal vez, o en alguna forma, o aprovecharnos de alguien, bueno, que me hagan un favor, pero yo le voy a cobrar esto, lo otro, y cobro mucho más de lo que a mí me están cobrando, es sacarle ventaja a la vida de alguien, y eso es una forma de avaricia, mis amados.
hermanos. Bueno, un pequeño ejemplo ahí es una forma de sacar ventaja. Escuchen esto. La palabra latina, la palabra de latín para mamón o para avaricia es avaritia. Pero escuchen esto, la palabra de latín avaritia significa o es el afán. Entonces ahí está una vez más, miren, recuérdense que estamos hablando de la palabra mamón. Y la palabra mamón, mis amados, de la palabra mamón se deriva la palabra avaricia. Y aquí en este punto estamos hablando de la palabra del latín como avaritia. Y avaritia es el afán o el deseo desordenado de poseer riquezas, bienes u objetos de valor abstracto. O sea, como dando a entender de que sí tienen un valor, pero tal vez es un valor sentimental, porque en realidad no valen nada. El valor se lo doy yo. Hasta cierto punto, cosas inútiles, cosas que para mí puede ser de un gran valor sentimental. Por ejemplo, hace algún tiempo leía algo de que había un hombre muy rico, pero falleció y él era muy rico por lo que tenía, pero su riqueza también, dentro de su riqueza era parte de que tenía muchas pinturas, muchos cuadros con pintura de un gran precio. El asunto es que se hizo un anuncio, ¿verdad?, de que se iban a subastar las pinturas y llegaron muchos millonarios para comprar la colección de pintura. Empezó la subasta y dice el que estaba presidiendo la subasta, el primer cuadro que se va a vender, la primer pintura que se va a vender es la pintura del hijo del dueño de toda esta riqueza. ¿Cuánto dan? Al final, para no ser cansada ni haga la historia, nadie quiso comprar la pintura, que era la pintura del hijo, que podemos pensar no tenía ningún valor. Pero ahí estaba el conserje de este hombre que falleció. Y como el niño había crecido con él, él compró la pintura por un valor de $20 porque nadie ofreció nada. Entonces cuando este hombre la compra, el que presidía la subasta dice, la orden del fallecido era que quien comprara la pintura de su hijo se llevaba automáticamente todas las pinturas. Entonces, ¿por qué les menciono esto, mis amados hermanos? Porque hay cosas que para nosotros pueden tener valor, pero para la gente no. Hay cosas que si queremos ponerlas en venta, nadie va a dar, como dicen, ni un pepino por ello, pero el valor se lo damos nosotros. Entonces, hay ciertas cosas, mis amados hermanos, que pueden venir a representar a nuestras vidas avaricia, y ustedes y yo, sin saberlo, sin creerlo o sin pensar que el afán, que es lo que seguimos mencionando, es una forma de avaricia. Así que mucho cuidado, mis amados hermanos, la próxima vez pues que ustedes y yo intentemos afanarnos, pues escudriñemos nuestras vidas, ¿verdad? Veamos en realidad por qué nos estamos afanando y que no se nos olvide esto, que el afán es una administración de este demonio, claramente lo estamos leyendo, llamado Mamón. Amén. La transcripción griega para Mamón es Mamonas, dice, y puede encontrarse en el Sermón de la Montaña durante el discurso sobre la ostentación y en la parábola del administrador injusto. Otros eruditos sugieren que Mamón procede del término fenicio monmón, que significa beneficio y también significa utilidad. Bueno, logré terminar la introducción, mis amados hermanos. Bendito Dios, espero estarme dando a entender con esto. Y voy a terminar, para, si Dios nos lo permite, la siguiente semana desarrollar el tema. Solo son 4 puntos los que traigo dentro del desarrollo del tema, aunque la palabra avaricia, mis amados hermanos, como tal, ¿verdad? Avaricia. Aparte es avaricias, aparte es ávaros, como dicen, ¿verdad? Aparece muchas más veces, pero la palabra avaricia en la Biblia aparece solamente 18 veces. Creo que no es casualidad que aparezca 18 veces.
Recordemos que prácticamente el 18, ¿verdad? Es 6 por 3, el número 666, que es el sello de la bestia. O sea, no es casualidad. Y quiero nada más leérselas, porque como les repito, pues la presentación yo ya se las mandé. Si alguno la tiene ahí abierta y está corroborando lo que yo voy diciendo, pues gloria a Dios. Y ahí está. Pero dentro de estas 18 veces que la palabra avaricia aparece, por eso les digo que traigo nada más 4 puntos en el desarrollo del tema, porque son 4 diferentes formas de avaricia y las otras, pues, ¿qué serían? 14, pues son más de las mismas, ¿verdad? Pero la primera vez, o no sé exactamente si es la primera vez, pero mejor se los digo así, la palabra avaricia aparece en Éxodo capítulo 18, versículo 21. La siguiente aparece en Primera de Samuel capítulo 8, versículo 3, Salmo 119, 36, Proverbios 28, 16, Jeremías 22, 17, Jeremías 8, 10, Ezequiel 22, 13, Ezequiel 22, 27. Esa sería la A, y Ezequiel 33, 31. Esa sería la primer forma de avaricia de las 4 que vamos a hablar. Bueno, ahí mejor hacer con los dedos porque pareciera como que estoy haciendo señas extrañas. Ahí solo me aparecen 2, pero aquí creo que sí me dan los 4. La segunda forma de avaricia, que repito, de las que vamos a hablar, aunque les mencioné que encontré más de 13, pero no son estas mismas. Amén. Está escrita en Jeremías 6:13. Amén. La siguiente es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Esa ya es una tercera forma de avaricia de las 4 que vamos a hablar, porque las otras 13 que les dije solo las voy a mencionar. Bueno, aunque sí creo que voy a hacer un comentario de ella. Ahí ustedes lo corroboran en la presentación que les envié. Y por último, la cuarta es Lucas capítulo 12, versículo 16. Que básicamente son las 4 formas de avaricia de las que vamos a hablar. Pero les voy a mencionar las 4 de las que vamos a hablar. Una es la forma de la avaricia. Y dentro de esa forma de la avaricia aparecen acá, dentro de lo que yo traigo dentro del tema y la presentación, 12 más el afán. Son 13 diferentes formas de avaricia. Luego sigue el segundo es siguen la avaricia. Miren qué tremenda, hay gente que sigue la avaricia. La tercera vez que aparece la palabra avaricia está relacionada a aborrecer la avaricia. Y la cuarta, que es la que vamos a hablar, mis amados hermanos, pero eso va a ser otro día, ya no el día de hoy, es que ustedes y yo tenemos por necesidad que ser ajenos a la avaricia. Yo coloqué acá un comentario en relación a ese punto y solo ese sí se los voy a leer. Básicamente es la última diapositiva del tema en relación al último punto, al cuarto punto que dice ajeno a la avaricia. Y esto sí quiero leérselo. La riqueza no se mide en cuánto tenemos, sino en cuán ajenos a la avaricia somos. Entonces la riqueza no se mide en cuántos bienes materiales tenemos, sino que la riqueza, mis amados hermanos, yo pudiera decirle la riqueza verdadera se mide en cuán lejos, en cuán ajenos estamos de la avaricia. ¿Por qué? Porque la avaricia, mis amados hermanos, nos va a llevar a recibir ministraciones literalmente y espiritualmente demoníacas. ¿Y cuál es el demonio? Mamón. Así que el Señor nos libre, que nos dirija, mis amados hermanos, y mucho cuidado. ¿Cuál es, por así decirlo, la inyección anti-avaricia? El dar. Dar, y no solamente es dar, sino también darse, mis amados hermanos. Imagínense ustedes, les voy a poner este ejemplo, no sé cómo les gustaría dar, si tipo la gallina o tipo el cerdo, más o menos me acuerdo. Dice que había una fiesta, ¿verdad? En medio de la cual pues querían el dueño, el que estaba haciendo la fiesta,
quería pues hacer partícipe, ¿verdad? A muchas personas, y dentro de ese hacer partícipe querían hacer huevos, pero también querían pues carne de cerdo, ¿verdad? Entonces cuando fueron, llegaron con la gallina y la gallina dijo, sí, pues yo doy, porque ¿qué era lo que querían? Huevos. Pero luego dijeron que también querían cerdo, ¿verdad? Y el cerdo no estaba de acuerdo y no quería dar. Y la gallina llega, no seas envidioso vos cerdo, no seas cerdo, ¿ah? Da hombre, da. ¿Y por qué era que el cerdo no quería dar? Porque la gallina solo estaba poniendo parte, sus huevos, pero el cerdo para poder dar le tenían que quitar la vida. Entonces, ¿qué tan involucrados quieren estar ustedes, mis amados hermanos? O sea, tipo la gallina, o sea, solo ser partida, así yo ya di, o darse, o entregarse, u ofrendarse. Pues ya cada quien sabrá, ¿verdad? Ah, no, pastor, yo tipo la gallina, así sin compromiso, yo doy, llego, ahí estoy y me voy. Bueno, pues al final cada quien recibirá, ¿verdad? Según su siembra. Según su siembra, pues así va a ser su cosecha. Pues yo creo que no nos gustaría, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol ahorita anda buscando alguien que se apunte para ir a ministrar a predicar a Ucrania. No sé si algunos se apuntan, mis amados hermanos. O suficiente con orar por ellos. Yo creo que todos podemos concluir lo mismo, ¿verdad? Pero les dejo eso en su corazón, mis amados hermanos, que la avaricia, con todo temor y respeto digo esto, nos ha estorbado, mis amados. ¿Y cómo se echa de ver que nos ha estorbado? Cuando nos cuesta dar. ¿Y qué es parte de lo que le tenemos que dar al Señor? Yo sé que ustedes lo saben. Básico, las ofrendas, los diezmos, las primicias. Muchas veces eso de las primicias se ha quedado atrás. Algunos dicen que ya no es tiempo de dar primicias porque para eso se dan los diezmos. Y yo puedo decir, tienen razón. Pero mis amados hermanos, no solamente se pueden dar primicias de diezmos. Yo tenía una oveja cuando pastoreaba en la zona 6, que cada vez que la gallina tenía huevos me llevaba la primicia. Tenía una oveja allá en la Pérez que cada vez que el gato tenía gatitos me llevaba un gato. Amén. Entonces las primicias, mis amados hermanos, también son parte de lo que nosotros tenemos que dar. Pero al final es el Señor el que pone esa necesidad. Él hace que las cosas se den. Y esa es la forma de vencer la avaricia. Esa es la inyección anti-avaricia, anti-mamón. Amén, amén y amén.